Considera el problema de valor inicial y doble prima más pi cuadrado i igual a la función g. Nos da las condiciones iniciales, ambas pasan por 0,0 y la función g está definida periódicamente como nos muestra este gráfico. Son dos rectas, entre 0 y 1 es una función t y entre 1 y 3 es una función 2 menos t, ¿cierto? Y estas dos rectas se repiten cada cierto periodo. Ahora, en A nos piden resolver en el intervalo 0 a 1. Este sería el intervalo 1. Y en B nos piden expresar una ecuación diferencial que modele el problema entre 0 y 5 y resolver ese problema. Y luego en C, a partir de esta solución que encontramos, expresar la solución para el intervalo entre 1 y 3 y entre 3 y 5. Entonces, solución de A. ¿Cuál va a ser la función de g de t en el intervalo entre 0 y 1? El intervalo entre 0 y 1 es este tramo del gráfico. Está entre 0 y 1 en x y entre 0 y 1 en y. Por lo tanto, la función g es t. Es la función base de la recta que pasa por el origen, ¿cierto? Por lo tanto, la ecuación diferencial que hay que resolver es el i doble prima más pi cuadrado i igual a t. ¿Ya? Partamos entonces aplicando la transformada de Laplace. Lo podemos separar en cada uno de los términos como lo hemos hecho antes. El pi cuadrado lo podemos sacar al ser una constante. Y ahora aplicamos las propiedades. La propiedad de la transformada de la segunda derivada, que es s cuadrado por la transformada de i, menos s por i evaluado en 0, lo cual es 0, menos i' evaluado en 0, lo que también es 0, dadas las condiciones iniciales del enunciado. Y la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Por lo tanto, nos queda de esta forma al ya aplicar las condiciones iniciales. Luego, vamos a factorizar en el lado izquierdo de la ecuación por la transformada para poder despejarla ahora, dividiendo el s cuadrado más pi cuadrado. Esta fracción hay que separarlas por fracciones parciales. Tenemos que encontrar un a, un b, y un c y un d, tal como se muestra ahora. Este c, s más d sale porque el factor s cuadrado más pi cuadrado tiene raíces complejas. Ya tienen que recordar esa materia. En la descripción les voy a dejar el link de cómo se resuelve esto según Symbolab. Ya, ahí les muestra el paso a paso para ahorrarme tiempo en el video. Y resulta en estas las fracciones parciales. Acá se puede factorizar por 1 sobre pi cuadrado y nos queda así. Entonces, lo que hay que buscar es la función cuya transformada sea 1 sobre pi cuadrado por 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más pi cuadrado. ¿Ya? Apliquemos la transformada inversa entonces y nos quedaría así. En el lado izquierdo, la transformada inversa de la transformada se cancelan porque son funciones inversas y te sale la función i de t, que va a ser la transformada inversa de la expresión, toda esta expresión que ya había nombrado. Ahora, podemos sacar el 1 sobre pi cuadrado porque es una constante y hay que modificar un poquito acá los términos. Porque nosotros sabemos que la transformada, la función cuya transformada es 1 sobre s cuadrado es t. Pero la segunda fracción, para expresar esto como una función seno, tenemos que recordar que la transformada del seno es de seno de bt, en el numerador va el b y abajo va s cuadrado más b cuadrado. En este caso, en el denominador tenemos un pi cuadrado. Por lo tanto, para expresarla como un seno, en el numerador tiene que ir un pi. Y como le agregué un pi al numerador, se lo tengo que quitar dividiendo por pi. Es por eso que multiplicamos por pi y dividimos por pi. Entonces ahora, lo podemos expresar como corresponde. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. Es decir, la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Y la transformada de seno de pi t es pi sobre s cuadrado más pi cuadrado. ¿Ya? Y te queda ahí sobrando el 1 sobre pi, multiplicando el seno, porque eso es el residuo de lo que quedó de haber agregado el pi arriba para poder expresar el seno. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la solución entre 0 y 1. Y ya tenemos listo el apartado A. ¿Sí? El apartado A era fácil. Ahora, veamos el apartado B. Dice, expresar una ecuación diferencial que modele el problema entre 0 y 5
y resolverlo. Entonces acá vamos a empezar a aplicar materia nueva, que no hemos visto en los videos anteriores. Entonces solución. Primero definamos la función por partes, entre el intervalo 0 y 5. Entre 0 y 1 será la función t, que ya la habíamos definido antes. Entre 1 y 3 será la función 2 menos t. Esto se puede verificar rápidamente, como en la segunda recta va en pendiente negativa entre 1 y 3, la función base de la pendiente negativa es menos t. Y como está trasladada hasta que corta el punto 2, sería menos, entre paréntesis, t menos 2, lo cual es 2 menos t, ¿ya? Y luego entre 3 y 5 sería nuevamente una recta con pendiente positiva. Y es la misma pendiente, la misma recta que la que pasa por el origen, que es la recta t. Pero como corta al 4 es t menos 4, está trasladada 4 unidades a la derecha, ¿ya? Entonces de esta forma definimos la función por partes entre el intervalo 0 y 5. No me interesa en este ejercicio el resto, porque está acotado entre 0 y 5. Tal que la función diferencial entonces va a estar definida mediante esta función por partes. Ahora vamos a utilizar la función de Heaviside, o la función escalón también se le llama, para poder definir la ecuación diferencial de una forma lineal. Es decir, no ocupar la función por partes, sino que tener una suma de 3 términos en el lado derecho de la ecuación diferencial. La función de Heaviside se define de esta forma: u de t menos a, es decir, una función de Heaviside trasladada hasta el punto a, va a ser 0 para todos los valores de t menores a a, y va a ser 1 para todos los t mayores o iguales a a. Esta función de Heaviside nos permite cancelar una función hasta cierto punto para luego del punto A activarla, ¿sí? Porque antes de A es 0 y después de A es 1. Entonces es bastante útil esta función. Ya también se le puede denotar como h, pero yo estoy acostumbrado a usar u. Pero eso no debería tener ninguna consecuencia en ustedes, porque eso es una letra. Una letra no les va a cambiar nada. Entonces, la función de g, ¿cómo va a estar definida? Va a estar definida como t. La primera función de la función por tramo, t, siempre va solita. Luego le sumamos la resta entre la función que viene, que es 2 menos t, menos la función anterior, que era t. Y a eso le multiplicamos la función de Heaviside, de t menos 1. ¿Por qué 1? Porque el 1 separa la función t de la función 2 menos t, ¿ya? Siempre se toma el mismo orden para expresar esto. La segunda función, o la función del tramo, menos la anterior, por la función de Heaviside en el punto que separa ambas funciones, que en este caso es el 1, ¿ya? Y ahora, ¿cuál sería el siguiente término que tenemos que sumar? Sería el término que le sigue, que es el t menos 4, menos el anterior, que es 2 menos t, por la función de Heaviside en el punto 3, que es el punto que separa el t menos 4 del 2 menos t, ¿ya? ¿Y por qué es así? Comprobemos. En el primer intervalo entre 0 y 1 solo tiene que estar la función t, porque así está definido. Entonces, para los t menores a 1, el u t menos 1 va a ser... ¿cuánto va a valer? Va a valer 0, porque como el t es menor a 1, la función de Heaviside está definida como si es menor a ese valor, es 0. Y como es t menos 1, también va a ser t menos 3. Por lo tanto, la función de Heaviside, u t menos 3, también va a ser 0. Y como ambas son 0, te queda solamente la función t, que es la que corresponde al intervalo entre 0 y 1. Ahora, si el t está entre 1 y 3, el t va a ser menor a 3. Por tanto, el u de t menos 3 va a ser 0. Pero el u de t menos 1, como es menor a 3 pero mayor a 1, va a valer 1. Por tanto, te va a quedar t más 2 menos t menos t. El t se cancela con el menos t y te queda 2 menos t, que es justamente la función que está definida entre el intervalo 1 y 3. Y por último, si el t está entre 3 y 5, como el t es mayor a 3, el u
t menos 3 va a valer 1, pero el ut menos 1 va a valer 0. No, va a valer 1 también, porque es mayor a 1, porque estoy entre 3 y 5, ¿ya? Por tanto, te va a quedar todos los términos con 1, y sería t más 2 menos t más t menos 4 menos 2 menos t, y por tanto el paréntesis de 2 menos t se va a cancelar con el otro. El t se va a cancelar con el menos t, y te va a quedar solamente el t menos 4. ¿Ya? Entonces, después de este juego de palabras, espero que se haya entendido, si no me preguntan. Ustedes tienen que ir viendo que les calce esto, que calce con los valores de la función definida por tramo, porque si no va a estar mal, obviamente. Entonces, después de esto podemos reducir todo esto con álgebra, con aritmética, y nos queda de esta forma, ¿sí? El 2 menos t es 2 menos 2t, se factoriza por 2 y te queda 2 por 1 menos t. Y el t menos 4 menos 2 menos t te queda 2t menos 6, y factorizando por 2 es 2 por t menos 3. Entonces la ecuación diferencial que tenemos que resolver sería i doble prima más pi cuadrado por pi por i igual a t más 2 por 1 menos t por u de t menos 1 más 2 por t menos 3 por u de t menos 3. Apliquemos la transformada de Laplace. Sería la transformada de i doble prima más pi cuadrado por la transformada de i igual a la transformada de t más 2 por la transformada de 1 menos t por u de t menos 1 más 2 por la transformada de t menos 3 por u de t menos 3. ¿Ya? Entonces tenemos eso, y ahora tenemos que introducir también lo que es el segundo teorema de traslación, que tiene que ver con la función de Heaviside. Y este teorema nos dice que la transformada de una función trasladada hasta el punto A por la función de Heaviside en el punto A, es decir, f de t menos a por u de t menos a, la transformada de esta multiplicación va a ser igual a la transformada de la función, pero sin trasladar, es decir, la transformada de f de t por la exponencial de menos a por s. ¿Ya? Se fijan que, a diferencia del primer teorema de traslación, la exponencial está fuera de la transformada. En el primer teorema está dentro de la transformada. Y lo otro es que se mantiene el signo. Si es u de t menos a, entonces exponencial de menos a. Entonces tienen que replicar el signo, ¿ya? No se cambia. Entonces, luego vamos a calcular acá el primer término. Vamos a calcular los términos por separado para después incluirlos todos en la ecuación. Calculemos este término que tengo marcado acá con una línea negra. Este término. Para aplicar el segundo teorema de traslación, si nos fijamos es f de t menos a por u de t menos a. Pero acá yo tengo un u menos t por u de t menos 1. Por tanto tengo que factorizar por menos para dejarlos ambos con t menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice que este resultado va a ser igual a la transformada de la función sin trasladar, es decir, t, la función trasladada era t menos 1, la función sin trasladar es t, por la exponencial de menos 1 por s, que es menos s. ¿Ya? Y ahora, la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. ¿Ya? Y ahí nos quedaría el resultado de este término. Ahora, el segundo término, la transformada de t menos 3 por u de t menos 3. Esta ya está listo, entonces llegar y aplicar el segundo teorema de traslación. Sería 2 exponencial de menos 3s, porque está trasladada hasta el punto 3, y con el menos 3 se replica acá en el argumento de la exponencial. Y la transformada de t, que es la función sin trasladar, que le corresponde a t menos 3. Y la transformada de t dijimos que es 1 sobre s cuadrado. Ahora los demás términos. La transformada de t es 1 sobre s cuadrado. La transformada de la segunda derivada es s cuadrado por la transformada de i menos s por i evaluado en 0 menos i' evaluado en 0. Como las condiciones iniciales ambas son 0,0, entonces se cancelan y te queda s cuadrado por la transformada de i. Ya teniendo todos los términos, reemplazamos todo y nos queda de esta forma. Ahora hay que hacerlo de siempre, hay que empezar a despejar la transformada de i. Factorizamos en el lado izquierdo por la transformada
y en el lado derecho podemos factorizar por 1 sobre s cuadrado. Pasamos dividiendo el s cuadrado más pi cuadrado y nos queda de esta forma. Y nuevamente tenemos que aplicar fracciones parciales. El 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más pi cuadrado resulta en 1 sobre pi cuadrado, factorizando a la constante, por 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más pi cuadrado. ¿Ya? De nuevo, este desarrollo en fracciones parciales se los voy a dejar en la descripción en un link hacia Symbolab. Bien, entonces eso es lo que nos dio las fracciones parciales. Luego reemplazamos y tenemos esta transformada de Laplace. Ahora distribuyamos los paréntesis. Si distribuimos, nos queda estos primeros dos términos, que distribuir todo el paréntesis de afuera por 1, menos todo el paréntesis de afuera por 2 exponencial de menos s. Vayan viendo ustedes, vayan siguiendo el desarrollo, más todo el paréntesis de afuera por 2 exponencial de menos 3s. Una vez hecho esto, ya tenemos despejado y arreglada la transformada de Laplace, y ahora podemos aplicar la transformada inversa. Si le aplicamos la transformada inversa a la transformada de y, lo que nos resulta es y igual a la transformada inversa de cada uno de los términos en el lado derecho de la ecuación. De esta forma, más el tercer término. Ahí están todos. Y ahora es que aplicar las propiedades. Vamos por separado de nuevo, porque si no ocupamos mucho espacio. El primer término, el 1 sobre pi cuadrado por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más pi cuadrado. ¿Qué propiedades podemos aplicar acá? El 1 sobre s cuadrado ya sabemos que le corresponde a la función t. Pero ¿y el otro? El otro nuevamente es un seno, pero nos falta agregar un pi en el numerador. Por lo tanto, vamos a agregarle el pi, pero se lo vamos a restar. Más que restar, se lo vamos a cancelar dividiendo por pi. Y de esta forma armamos la transformada de Laplace de un seno de pi por t. ¿Sí? Y el del 1 sobre s cuadrado dijimos que era t. Nos queda de esta forma. ¿Ya? Ahora, el segundo término, que es casi idéntico, pero en este caso tenemos una exponencial de menos s al interior de la transformada inversa. Y esta exponencial de menos s se refiere a que está trasladada y tenemos que aplicar el segundo teorema de traslación. ¿Ya? Pero vamos por partes. Primero, va a ser menos 2 pi cuadrado, que es la constante que está afuera. Abrimos paréntesis y la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es la función t. Pero como está multiplicado por la exponencial de menos s, significa que está trasladada. Está trasladada hasta el punto 1. Y recordemos que el signo del argumento de la exponencial se replica en la función. Como es menos 1 por s, va a ser t menos 1, porque está trasladada hasta el punto 1. ¿Ya? Ahora, la fracción 1 sobre s cuadrado más pi cuadrado sabemos que es un seno de pi t y que le tenemos que agregar el pi arriba y dividirlo por pi. Entonces nos quedaría menos 1 sobre pi por seno de pi por t menos 1. A diferencia del término pasado, esta está trasladada hasta el punto 1, porque está todo esto multiplicado por la exponencial de menos s. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí. Y ahora, al último, tenemos que multiplicarle por la función de Heaviside en el punto 1, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos, ¿cómo era el segundo teorema de traslación? Era la transformada de Laplace de la función t menos a por u t menos a va a ser la exponencial de menos a por s por la transformada de la función. Y como estamos aplicando la transformada inversa, nos estamos devolviendo. Ahora estamos pasando del lado derecho del segundo teorema hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Y por eso tenemos que agregar el u de t menos u. ¿Ya? Porque así es el segundo teorema. No se nos puede olvidar ese u de t menos u. Ahora el último término es idéntico al segundo, solamente que ahora es exponencial de menos 3s. Por tanto, las funciones van a estar trasladadas hasta el punto 3. Abrimos paréntesis de nuevo, todo multiplicado por 2 sobre pi cuadrado, porque es la constante que multiplica la transformada inversa. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t menos 3.
en estricto rigor es t. 1 sobre s cuadrado le corresponde a t. Pero como está multiplicada por la exponencial de menos 3s, la trasladamos hasta el punto 3, t menos 3. Menos 1 sobre pi por el seno de pi por t menos 3. Ya, misma justificación que antes. La trasladamos hasta el punto 3. Todo esto multiplicado por la función de Heaviside hasta del punto 3, t menos 3. ¿Ok? Por tanto, esta era lo que estábamos resolviendo, ¿cierto? Cuando aplicamos la transformada inversa. Y ya tenemos el resultado de cada uno de estos tres términos. Por lo tanto, la solución particular va a ser esta, reemplazando lo que acabamos de hacer anteriormente. Esta sería entonces la solución particular del problema entre el tiempo 0 y 5. ¿Ya? Ahora, todavía nos falta el apartado C, que a partir de este resultado que acabamos de hallar, tenemos que obtener la solución para el intervalo 1 a 3 y de 3 a 5. Veamos cómo sale esto. Cuando el tiempo está entre 1 y 3, ¿qué valores agarra las funciones de Heaviside que tenemos en la solución? El u de t-1 va a valer 1. ¿Por qué? Porque si estamos entre el intervalo de 1 y 3, el t va a ser mayor a 1. Cuando el t era mayor al valor en el cual está definida la función, era 1. Pero si era menor, era 0. En este caso, vale 1. Y como estamos entre 1 y 3, el t va a ser menor a 3. Por tanto, la función de Heaviside definida en el punto 3 va a ser 0. Y por tanto, la solución nos quedaría de esta forma. Lo mismo que anteriormente, pero el tercer término se cancela, pues el u de t-3 vale 0. Esta sería la solución entonces entre el punto 1 y 3. ¿Ok? Y luego, para los tiempos entre 3 y 5, el t es mayor a 3. Como el t es mayor a 3, es mayor a 1. Entonces la función de Heaviside definida en el punto 1 va a ser 1. Y la función de Heaviside definida en el punto 3 va a ser 1 también, porque estamos sobre el punto 3. Y en este caso, la solución va a ser tal cual lo tenemos antes, solamente que las funciones de Heaviside agarran el valor 1. Y esa sería entonces la solución entre el punto 3 y 5. Y de esta forma terminamos el problema 3. Un poco largo, pero la verdad es que la función de Heaviside es súper útil en distintos problemas. Ustedes ya se deben haber dado cuenta. Quizás se les abrió un poco el cerebro. Pum. Y vean la utilidad que tiene esta función paso, escalón o función Heaviside. Nos vemos en el siguiente video.